Muy buenas noches. Soy Gabriela Lavarello y les estoy hablando en nombre de la Corte Electoral. Esta es una transmisión histórica. Por primera vez se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay. La ley 19.827 le asignó a la Corte Electoral la competencia de organizar este debate con carácter obligatorio entre los candidatos a la presidencia de la República que deben comparecer a una segunda elección. Según lo establece el artículo 3º de esta ley, se realizaron consultas con la organización más representativa de los periodistas de los medios de comunicación y el sistema de medios públicos de Uruguay. También fueron consultados los comandos de campaña de los candidatos presidenciales que participarán de esta segunda elección. La Corte Electoral ha procurado que el debate respete los principios de trato equitativo e imparcial para con los participantes, así como garantice la efectiva exposición e intercambio de posiciones. Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de esta ley, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional dispuso lo necesario para la producción técnica y la transmisión de este debate. Cumplido por lo dispuesto por la ley, antes de comenzar el mismo, conviene recordar las principales características de esta segunda elección, conocida como segunda vuelta o balotaje. Los electores podrán elegir una de las dos hojas que estarán expuestas en el cuarto secreto. Cada una de estas está identificada con los nombres y fotos de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República que se presentan a esta segunda elección, así como la fecha del acto eleccionario, el 24 de noviembre de 2019. Sepa usted que no existe otra consulta a la ciudadanía en esta oportunidad. Lo único que se elige es la fórmula presidencial. La introducción en el sobre de votación de cualquiera de las hojas de votación referidas, acompañada de cualquier otro objeto, acarreará la anulación del voto. El padrón de habilitados y plan circuital serán los mismos que en la elección nacional del 27 de octubre pasado. En la página web de la Corte Electoral habrá un buscador que le permite a usted, al elector, ubicar el circuito que le corresponde. Solo tiene que indicar la serie y número de la credencial. Se recomienda a los electores volver a consultar el lugar de votación, ya que por causas de fuerza mayor podría haber alguna modificación. El horario de votación comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 19:30. En caso de que hubiese electores en el local de votación, al momento del cierre, se prolongará hasta las 20:30. El documento para votar es la credencial cívica. Como en todas las elecciones nacionales, el voto es secreto y obligatorio. En el caso de no cumplir con la obligatoriedad del voto, el ciudadano deberá justificar el motivo que le impidió ejercer su obligación. Para hacerlo, tendrá 30 días a partir del 26 de noviembre. En caso contrario, deberá pagar la multa correspondiente. Los electores en situación de discapacidad motriz que les corresponda sufragar en un circuito no accesible podrán sufragar, podrán votar observado simple en el primer circuito de su serie vigente que será necesariamente accesible, exhibiendo su credencial cívica y también firmando una declaración jurada. La Corte Electoral está trabajando en el marco de la Constitución y la ley para garantizar la plena vigencia de nuestro sistema electoral. Hechas estas puntualizaciones, saludo a los presidenciables de la República que están en este estudio y a mis colegas Pilar Teijeiro y Nicolás Lucich, quienes actuarán como moderadores de este debate. Pero también, en mi nombre y en nombre de la Corte Electoral, lo saludo a usted, ciudadano, que está allí presenciando este debate. Bien, muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenas noches, bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a este primer debate presidencial regido por ley. Saludamos antes que nada a toda la ciudadanía que está del otro lado siguiendo a través de todos los medios de comunicación y, por supuesto, y en particular a los candidatos presidenciales que están aquí presentes, que van a competir de cara a la segunda vuelta electoral el 24 de noviembre. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches para los candidatos. Ciertamente un orgullo estar en esto que es esencial para nuestra democracia, tal cual lo ha configurado la reglamentación de la ley que ha establecido este debate. El mismo va a estar estructurado en 5 bloques.
en esta transmisión de televisión, el último de ellos para un mensaje final de los candidatos. Los primeros 4, y ya estamos en uno de ellos, van a estar destinados a abordar temáticas centrales en la agenda política de nuestro país. En cada uno de ellos, los candidatos van a tener 4 minutos cada uno para hacer su presentación de los temas, y cada bloque finalmente dispondrá de 10 minutos para un intercambio, para que los candidatos puedan destacar, preguntar, si se quiere debatir algunos de los asuntos que van a estar planteados allí en cada uno de los ejes temáticos. Esos 10 minutos van a estar distribuidos equitativamente, controlados por cada uno de los comandos de campaña de los candidatos y con la coordinación de la Corte Electoral. Bien, y para comenzar, vamos a comenzar con 1 minuto y medio que va a estar destinado para cada uno de los candidatos, según el sorteo que se hizo en la Corte Electoral. Comienza el doctor Luis Lacalle Pou, su 1 minuto y medio. Buenas noches, Pilar, Nicolás, Daniel Martínez, uruguayos todos. Para mí es una noche muy importante. Llegamos después de una larga campaña electoral a 11 días de la definición de quién gobernará el país en los próximos 5 años. Una noche que seguramente tendrá intercambios firmes, propuestas, como nos gusta decir a nosotros, firme con las ideas y suave con las personas. Pero lamentablemente en estos días, de alguna manera, la campaña ha tomado un tinte que no nos gusta. Lamentablemente, debido al nerviosismo, debido a la presión de algunos, quizá ante la posibilidad del cambio y la alternancia en el gobierno, ya ha excedido la discusión entre los uruguayos. Ya no es el plan de gobierno, los errores de otros, sino que es sobre los derechos y sobre la vida de los uruguayos. Y por eso es muy importante el día de hoy, porque amenazar, mentir, faltar a la verdad, que a los uruguayos se le van a sacar derechos, que le van a bajar las jubilaciones, los sueldos, los planes, no nos parece lógico y no nos parece justo. Porque las urnas pasan, porque las elecciones pasan. Y nosotros que queremos gobernar el país, queremos un Uruguay unido. No vale dividir a la población, no sirve, no es necesario dividir a la población en un momento tan importante. Esa ha sido nuestra actitud y así va a ser lo que queda de la campaña. Daniel Martínez, su 1 minuto y medio para el mensaje inicial. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. La verdad que un placer estar acá. Por alguna razón, a 16 años de mi vida, se dio un clic, un cambio rotundo. Yo venía de una familia política y, sin embargo, pocos meses después de la dictadura, me encontré en la resistencia de la dictadura, luchando contra ella. También decidí independizarme de mis padres, lo que me llevó a empezar a seguir estudiando en el seminario donde iba, pero a su vez a hacer changas, peleajo, lavé persianas, hice muchas cosas muy diferentes, a tal punto de que entré con 18 años a Facultad de Ingeniería siendo boletero de un cine, para pasar luego a ser portero. Y en definitiva, a los 19 años luego nos casamos con quien todavía hasta el día de hoy es mi compañera de vida. Y cuando me recibí con 24 años de ingeniero industrial mecánico, ya tenía 2 hijas, 2 de mis 3 hermosas hijas. Un verdadero cambio sustancial. Luego en la vida me tocó estar en actividad pública y privada y siempre contra los molinos de viento, como quien dice. Y la verdad que le agradezco a la vida el haberme hecho desafiante de lo que está establecido. Y una de las cuestiones que me ha permitido es inclusive desafiar hasta muchas veces dentro de mi propia fuerza política y hasta lo que tuve que hacer cuando fui intendente, que fue aplicar formas diferentes de hacer política, de hacer gestión. Lo que siempre fue saber que los políticos estamos al servicio de la gente. Nunca la gente tiene que estar al servicio de los políticos. Bien, culminada esta primera intervención, vamos a comenzar con el desarrollo de los ejes temáticos. Y en este primer bloque, el eje central será el tema económico, desarrollo económico y empleo. Así es, temas como la inserción internacional del Uruguay, las relaciones laborales, lo que es la inversión en infraestructura y las diversas propuestas para los sectores productivos. Tiene los primeros 4 minutos como corresponde a cada bloque, van a tener 4 minutos cada candidato. Toma la palabra, según se ha establecido en el sorteo, Daniel Martínez. Adelante. Bueno, muchísimas gracias.
Yo creo que, como todos los temas, siempre, por lo menos uno lo que intenta es abordarlo desde el punto de vista de la sensibilidad humana, de buscar ese sueño de un desarrollo en Uruguay que sea desarrollo de generación de riqueza y a su vez de equidad. Por eso creo que es ineludible, cuando uno analiza este punto, recordar en qué situación se encontraba el país en el año 2005. Es ineludible. En el año 2005 había más de un 30% de pobreza, en el año 2005 había casi un 20% de desocupación, en el año 2005 lamentablemente había un valor de salario real que creo que era el más bajo de los últimos 30 o 40 años. Eso implicó que el Frente Amplio tuviera que hacer una política de ordenamiento macroeconómico, de ordenamiento microeconómico, de lograr generar las condiciones para invertir y para generar de vuelta la esperanza y las posibilidades de todas y de todos los uruguayos. Porque lo que siempre el Frente Amplio ha hecho y lo que nosotros nos comprometemos a seguir haciendo es nunca gobernar solo para los privilegiados, gobernar siempre buscando las oportunidades, trabajando para la igualdad de oportunidades, pero también la igualdad del punto de partida. ¿Cuáles fueron los resultados? Los grandes resultados. Primero, un crecimiento del 60% del salario real. Y yo creo que además algo histórico, porque hubo algunos años de viento de cola, 3 años y medio en realidad. El resto, complicaciones a nivel internacional, crisis hipotecaria, inestabilidad financiera, y a partir del 2014, guerra geopolítica y comercial entre China y Estados Unidos, que han generado incertidumbre a nivel internacional. ¿Pero qué pasó pese a eso? El Uruguay, que no era el país más rico por habitante por año de América Latina, pasó a ser el país más rico por habitante por año de América Latina. Y lo que es más hermoso del punto de vista de quienes queremos riqueza con distribución de la misma, el Uruguay, que no era el país más justo, que no era el país más igualitario de Latinoamérica, pasó a ser el país más rico por habitante por año, pero también el país más igualitario y con mejor distribución de riqueza de toda nuestra América Latina. Bueno decir también que al haber generado un aumento del salario real, también las jubilaciones tuvieron un aumento histórico que superó el 60%. Por eso decimos que estamos orgullosos de lo que ha sido la evolución general de nuestra economía. ¿Quiere decir esto que está todo hecho, que está todo solucionado? La verdad que no. Sabemos que quedan grandes desafíos. Hablábamos de que había una desocupación del 20%, llegamos a bajarla alrededor del 5%, poco más del 5%, pero hoy tenemos una desocupación del 9,5% que nos preocupa y nos comprometemos a trabajar. También se puede decir que ya el manejo inteligente de una mega inversión, la más importante de la historia del país como UPM, va a asegurar a partir del año que viene 10.000 nuevos puestos de trabajo. También es bueno decir que el haber trabajado en la consolidación de los proyectos públicos privados asegurarán a partir del año que viene otros 5.000 puestos de trabajo. Pero obviamente en el mundo del conocimiento, en el mundo donde la posibilidad de tener trabajo y la calidad del mismo dependen del conocimiento y la inteligencia, es fundamental capacitar a nuestra gente y en algunos casos de recapacitar para que puedan hacer cosas diferentes, cosas que impliquen mejor calidad de trabajo. Por eso nos hemos comprometido, como dijimos en la campaña, a capacitar o recapacitar a 80.000 uruguayas y uruguayas por año, de forma que tengan expectativa de futuro y puedan enfrentarse a los nuevos desafíos. Hay otras áreas que son prioritarias y que seguramente aprovecharemos los 5 minutos para seguir desarrollando, cumplamos con el tiempo que tenemos asignado ahora. Bien, ahora le toca el turno al doctor Luis Lacalle Pou para sus 4 minutos que tienen que ver con desarrollo económico y empleo. El diagnóstico es un poco distinto al del candidato del gobierno. Obviamente los números fríos dicen que el déficit es 4,9, la inflación 8,34, el desempleo 9,2. Hay 168.000 uruguayos que buscan trabajo y se han destruido 55.804 trabajos. La presión fiscal ha crecido enormemente, es la más alta de América del Sur. Tenemos récord desde el cambio de la ley de concursos de empresas del 2017 y 2018. Tenemos 6.000 empresas rurales cerradas. Y lo que está claro, la línea estratégica para salir de esta situación
es que el esfuerzo no lo pueden seguir haciendo los uruguayos. El gobierno gasta mucho, gasta mal y siempre recurre a los tributos, a las tarifas o a los combustibles. Tal es así que el propio programa del Frente Amplio establece claramente continuar con los impuestos. Porque una cosa es lo que se ha dicho en campaña y otra cosa es lo que dice el programa del Frente Amplio, que claramente establece el aumento de impuestos. Y nosotros tomamos un camino. Y esta cruz de camino es un gobierno que ahorre, es un gobierno eficiente. Eso es lo que va a generar inversión y luego va a generar crecimiento. Hay que sostener los puestos de trabajo y hay que mantener el salario real. Esas son las dos cosas que conjuntamente entrelazadas el gobierno tiene que hacer. Y para eso hay que alivianar la carga. Y por eso hemos elegido bajar las tarifas de los combustibles y de la luz eléctrica. Hemos elegido hacer un esfuerzo grande en las MIPYMES, una renuncia fiscal de 40 millones de dólares para apoyar a las MIPYMES, que son el sostén del país. Tenemos que trabajar en los subsectores del agro, cada uno con sus problemas, pero que todos los problemas de la cadena terminan porteras adentro del establecimiento, generando ineficiencias, y no es por falta de buena producción. Tenemos que trabajar con la infraestructura, los puertos, la hidrovía del Uruguay, la caminería nacional y departamental, licitaciones espejo para ahorrar recursos. Tenemos que tener políticas de frontera. Lamentablemente llegan tarde o no llegan. Cuando hay diferencias cambiarias en Brasil, en Argentina, cuando no se tienen políticas proactivas, queda el tendal en el litoral de nuestro país. Y tenemos que abrirnos al mundo. Uruguay paga casi 280 millones de dólares de aranceles. Y esos aranceles los paga el que produce, los paga el que industrializa, lo paga aquel que de alguna manera es el que exporta, el que vende bienes y servicios. Y si no incidimos sobre eso, va a ser muy complejo. Y por eso la cruz de camino, hay que decirlo y hay que decirlo acá. Yo no he logrado hasta el momento que se diga la verdad, que se diga el programa de gobierno del Frente Amplio dice que va a haber más aumento de impuestos y vamos a actuar en consecuencia. Nosotros nos hemos comprometido en ahorrar 900 millones de dólares. 900 millones de dólares de la ineficacia del gobierno en tantos ámbitos. Lo han dicho los organismos nacionales e internacionales, muchas veces lamentablemente criticando el mal gasto de este gobierno. Sobran ejemplos, pero insisto, el Uruguay que se viene, el Uruguay del crecimiento es con inversión. Para que haya inversión tiene que haber rentabilidad, desde el grande, el mediano y el chiquito, que lamentablemente es el que está más sumergido. Por eso en esta cruz de camino el esfuerzo de los uruguayos ya lo han hecho, ahora le toca al gobierno, es posible, es necesario y vamos a actuar en consecuencia. Muchas gracias, doctor Luis Lacalle Pou, también al ingeniero Martínez. Están hechas las presentaciones del tema y ahora, como estaba convenido, se establecen 10 minutos para el intercambio libre entre los candidatos. Está planteado que esto sea equilibrado, que cada uno utilice 5 minutos de estos 10 para justamente desarrollar los temas, preguntar, responder, intercambiar en este tema del desarrollo económico y el empleo. Le damos la palabra inicialmente al ingeniero Daniel Martínez. Muy bien, muchísimas gracias. Como decíamos, dejamos parte de nuestra exposición sobre este tema para utilizar en los minutos de repreguntas, porque sin duda teníamos mucho más ideas. No solo estamos planteando las inversiones ya concretadas que van a permitir reactivar la economía y disminuir la desocupación, sino además le damos especial hincapié a la formación, la capacitación de la gente, como decíamos, porque hoy sin conocimiento, sin capacitación no hay futuro. Se habla de destrucción de trabajo, el problema es que el mundo está cambiando y lo que necesitamos es recapacitar, darle herramientas a la gente para que entienda lo que es la innovación, para que adopte nuevos desafíos y luego logre tener trabajo de calidad. Para eso es fundamental, por eso queremos capacitar o recapacitar 80.000 uruguayas y uruguayas todos los años para que estén preparados para conseguir trabajo, desarrollar trabajo y hacerlo con calidad, trabajo de calidad. Por ejemplo, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que ha desarrollado una importantísima capacidad de desarrollar exportación y trabajo nacional de alta calidad, calcula que los próximos años, pero para eso hay que formar a la gente, va a requerir entre 10 y 12.000 nuevos trabajadores para posibilidades de trabajo que se han venido generando. Para eso lo vamos a preparar.
También hay que apoyar a las MIPYMES, sin ningún lugar a duda. Es la fuente de generación de muchísimo trabajo. Y para eso no solo nosotros hemos propuesto exoneraciones impositivas, sino apoyo tecnológico, facilitamiento de trámites y todas las herramientas que permitan su internalización y su trabajo con excelencia y calidad. Es una larga propuesta de medidas que también incluyen exoneraciones impositivas. Queremos destacar también la importancia de la agroecología. Hoy el mundo requiere una conducta responsable en cuanto al tratamiento medioambiental. Y hoy, por suerte, hay consumidores en muchas partes del mundo que están dispuestos a pagar más por trazabilidad ecológica. Y por eso, aprovechando las 22.000 productores familiares que tenemos y los también algunas de miles y decenas de miles de pequeños productores rurales, orientarlos, ayudarlos y trabajarlos, darle créditos blandos de forma de que logren desarrollar este segmento de la actividad agropecuaria que va a ser de suma importancia en el futuro del país. También otros sectores de los cuales no alcanza simplemente con exoneraciones impositivas. Hay que ayudar también a dar el salto tecnológico, porque si no damos el salto tecnológico no vamos a competir. Hay algunos sectores que nos preocupan de forma particular, que nos preocupan y que nos ocupan, como es el sector lácteo, donde hay que ayudarlos, sobre todo los pequeños y medianos, ya no solo con los campos de recría, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, sino también dándole las posibilidades de tener formas de pago que se adecúen a los ciclos económicos y de precios internacionales que tiene la leche, dándole también fondos de garantías, dándole también seguros que contemplen no solo los cambios climáticos, sino también la posibilidad de que haya mala situación en cuanto a los precios internacionales. Todo esto implica seriedad, responsabilidad, coherencia. No lo duden, nosotros nos hemos comprometido a bajar el déficit fiscal y hemos explicado cómo. Nos comprometemos a bajarlo un 2%, no con medidas mágicas, que nadie sabe cómo se van a hacer, con propuestas concretas. Bien. Sí. Vamos a recordar cómo es el mecanismo, porque es interesante saber. Acá ellos disponen de 5 minutos libres cada uno, se pueden interrumpir, Claro que sí. pueden interpelarse, no se acumulan los minutos que no usan en esta oportunidad, en este bloque, no se usan ni se acumulan para el siguiente. Así que bueno, si quieren quedarse con algún segundo para una réplica final, también. También para que la audiencia lo sepa, y como había dicho antes Nicolás, los comandos están siguiendo atentamente este conteo. Luis Lacalle Pou. Bueno, muchas gracias. Yo voy a leer algunas cosas porque me parece bien interesante para terminar con el relato del oficialismo. Yo voy a leer algunas frases. La producción global de bienes y servicios mostró un fuerte crecimiento en 2004, de 12,3%, recuperando de ese modo buena parte de la caída de la actividad registrada en el 99 y 2002. La demanda externa fue uno de los motores del crecimiento en 2004, ya que el volumen exportado de bienes y servicios creció 22,7%. En particular, deben destacarse los fuertes aumentos registrados en los sectores de comercio, restaurantes y hoteles, la industria manufacturera y la actividad agropecuaria. La balanza de pagos presentó un superávit de 454 millones en el conjunto de 2004. Sigo, las exportaciones exhibieron un marcado aumento de 32,5%. Por su parte, en los últimos meses del 2004 se revirtió la tendencia descendente del ingreso medio de los hogares, que en definitiva exhibió un crecimiento del 2% real en promedio de ese año. ¿Sabe, Daniel Martínez, quién dijo eso? Cuéntame. Bueno, Tabaré Vázquez, Danilo Astori y los ministros del gobierno en la rendición de cuentas en junio del 2005. No lo dijo el presidente de la República saliente. Entonces vamos a terminar con el país fundido. Es cierto, necesidades sociales muchas, el tendal en los créditos, el tema del endeudamiento, pero no se puede seguir con ese relato que no es cierto, a confesión de parte, relevo de prueba. Además, y esto para mí es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, hoy hay una moda en el Frente Amplio de decir que han cometido errores. Hemos cometido errores. Ahora hasta hay un aviso y dice nos equivocamos. Hasta el momento no sé si realmente es decir cometimos errores porque estamos cerca de las elecciones o realmente hay un reconocimiento de los errores. Y está bueno saberlo, capaz que hoy es el día para saber si hay, por ejemplo, un arrepentimiento, se cometió un error al decir que no iban a aumentar impuestos y tarifas y actuaron totalmente de manera contraria. Si fue un error
lo de la regasificadora? Si fue un error destinar recursos sabiendo que era inviable en aquel momento el puerto de Aguas Profundas. Si fue un error, una equivocación, el despilfarro en ANCAP, que el candidato del gobierno conoce bien. Si fue un error o una equivocación, como dijo Astori, lo que empieza bien termina bien con Pluna. Si fue un error dejar pasar la posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos en el 2007. En el 2007 tuvimos la posibilidad y lo dejamos pasar. Si fue un error o una equivocación no sentarse a discutir el TISA. Si es un error y una equivocación seguir abrazado a la dictadura venezolana. Y si es un error, y quizás sea el momento para que se nos diga y reconozcan equivocaciones, si es un error, el Fondes en las empresas amigas que sabemos que eran inviables. Daniel Martínez. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, la calle plantea de que va a ser planteos constructivos y como la vez pasada, el debate anterior, es una sucesión de temas en los cuales cada uno de ellos tiene interpretaciones y por supuesto que podríamos cada uno de ellos responderlos. Lo que sí me importa decir es que nosotros nos hemos comprometido, como hicimos en la Intendencia de Montevideo, y la calle no nos creyó. No votó el Fondo Capital porque decía que no íbamos a lograr bajar el déficit, íbamos a poner impuestos. Me comprometiste en una auditoría que todavía la estoy esperando. Ni pusimos impuestos, al revés, los llegamos a bajar la tasa general y además logramos bajar el déficit, tener superávit y hacer la inversión histórica en la Intendencia. Y por supuesto que el tema de tarifas importa y preocupa y por suerte se ha logrado ordenar las empresas como de forma de que coincidimos totalmente en cuanto a lo que se ha planteado en cuanto a tanto a UTE como en cuanto a ANCAP. Lo que sí hay que decir es que no se puede decir que el año 2004 era una panacea ni estaba todo solucionado, no es así. Hubo un avance, por supuesto, que a partir del 2003-2004, porque salíamos del fondo, del refondo del pozo, producto de políticas absolutamente cerradas, fundamentalistas, que habían sumergido al país en la peor crisis de la historia del Uruguay. A partir de eso, que era fácil subir sobre todo la primera etapa, se ha construido todo lo que hemos dicho. Crecimiento del 60% del salario real, crecimiento de las jubilaciones, diversificación productiva, pasar a ser el país más rico de América Latina y con mejor distribución. Lamentablemente nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo pretende hacer el candidato de gobierno para reducir el déficit, para equilibrar las cuentas. Ya lo hemos explicado. Porque lamentablemente su programa dice que van a aumentar impuestos. Cuando se habla de ahorros, se nos niega o se nos critica duramente. Entonces, lamentablemente, si uno ve cuál es el proceso de estos años, naturalmente van por más impuestos. Ya a la gente le dijeron en la campaña pasada que no lo iban a hacer. Es más, ya cuando estaba en el gobierno, el propio Astori, cuando lo convocamos al Parlamento, dijo que no tenían previsto aumento de impuestos. Es más, tenían previsto bajarlos. Y cuando uno ve la cantidad de impuestos que han aumentado o algunos que han ensanchado su participación, es enorme. El IRPF cobra cercado a 4 veces de lo que estaba establecido. La gente no puede más con los impuestos. Y ahí hay que decirle, no se puede apelar al realismo mágico de decirle, tenemos alguna idea de cómo vamos a bajar el déficit. Hay que decir la verdad, hay que decirlo ahora. Y lamentablemente, en este segundo debate no lo logramos en el primero. El candidato del gobierno no nos dice cómo lo va a hacer, porque hay una cruz de camino, no le quepa la menor duda. Y es seguir con la tendencia del frente, de cada vez que gasta mal, como siempre ha gastado, recaudar más, y sabemos que los uruguayos no pueden, ya no tienen más poder de contribuir al Estado, o tenemos un Estado que ahorra y un Estado eficiente, como es el que le estamos proponiendo claramente en nuestro programa. Bien, llegamos al final de este primer bloque, de este debate presidencial regido por ley. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta de la misma el tema será integración social y seguridad.
Ingresamos, amigos y amigas, en el segundo bloque de este debate presidencial de cara a la segunda vuelta o balotaje, que será el próximo 24 de este mes de noviembre, entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez. El tema en este segundo bloque, integración social y seguridad. Y en este espacio los candidatos van a poder abordar temas como entramado social, el sistema carcelario, el tema de narcotráfico y seguridad nacional. Vamos a recordarles que los candidatos van a tener 4 minutos iniciales para su exposición inicial. Y de acuerdo al sorteo realizado delante de todos los involucrados en la Corte Electoral, en este caso comienza el doctor Luis Lacalle Pou. Este es un tema muy vinculado a los derechos humanos de los uruguayos. El factor humano de la inseguridad pública es determinante. La mayoría de los uruguayos ha cambiado su costumbre por el tema de la inseguridad. Y lamentablemente el gobierno no ha actuado en consecuencia. Era impensado hace algunos años que a pocos minutos de acá el Estado haya abandonado zonas. Hay vecinos de Montevideo en los cuales no pueden contar con el Estado integralmente. Lo vemos en ambulancias, lo vemos en otros servicios públicos. Tenemos en las caminerías rurales, en los lugares más alejados del país, desmantelando el abigeato, emprendimientos productivos. ¿Y por qué se da esto? Porque hay un sentimiento enorme de impunidad. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Entre los delitos que se cometen, entre los denunciados efectivamente, los denunciados, los resueltos, y los resueltos con una sanción, una pena importante, hay un largo trecho y eso genera un sentido de impunidad. Las cifras de los delitos. Nadie obligó al Frente Amplio, nadie obligó al candidato en aquel entonces Tabaré Vázquez a ponerse una cifra. Pero el asesor principal de seguridad de Daniel Martínez, él mismo en campaña electoral, después de haber dicho que hemos aprendido de los errores, que no era la primera vez, dijo que es lógico plantear la posibilidad de reducir un 30% de los hurtos y rapiñas. Hoy nadie se hace cargo. Hoy el propio asesor de Martínez dice que la promesa de bajar 30% de rapiñas y hurtos fue del presidente y no sé en qué contexto. Tenemos descontrol carcelario. El número de guardias que hay algunas noches en algunos penales es irrisorio. Ni que hablar el consumo de drogas que se está dando en las cárceles. Y el narcotráfico. Somos tristemente célebres en el mundo por el tema del narcotráfico. Y por eso hay que recuperar la convivencia. ¿Y saben cómo se recupera, entre otras cosas? Con autoridad. Con un gobierno, un presidente que se haga cargo. Tenemos récord de excusas. Siempre hay una razón para no hacer las cosas. Tenemos que declarar la emergencia en seguridad pública. Tenemos que recuperar el territorio. Y el territorio se recupera, entre otras cosas, volviendo a las comisarías. Aquellas que ahora el Frente Amplio aparentemente está de acuerdo, pero hace poco tiempo no estaba. Tenemos que darle un respaldo integral a la policía. Y por eso vamos a impulsar la legítima defensa policial. Es un clamor de los hombres y mujeres uniformados de azul. Tenemos que fortalecer la policía científica, que ha tenido avances. La inteligencia y la investigación. En el mundo moderno el 80% de la acción policial es inteligencia y 20% es músculo. Tenemos que patrullar las fronteras. Vamos a terminar con la ideología que no nos permite cumplir con una ley que tiene 1 año y unos meses. Estamos sin cumplir con la ley de patrullaje de fronteras por donde entra la gran parte de las drogas de nuestro país. Tenemos que hacer procedimientos aleatorios en todos los caminos del país para combatir el abigeato. Tenemos que darle recursos a la ley de violencia de género. Tenemos ley, pero no se han dado los recursos suficientes. Y por eso ahí está la gran tarea. La tarea es de índole legal, es de índole administrativa, es de índole ejecutiva, es con la policía, pero tiene que haber una actitud. Los uruguayos están clamando por un gobierno que se haga cargo, por un gobierno que realmente diga la seguridad es un tema del presidente de la República, del ministro y toda la jerarquía policial, y estoy convencido que vamos a poder mejorar la vida en paz de los uruguayos. Gracias, doctor Luis Lacalle Pou. Integración social y seguridad. El turno del ingeniero Daniel Martínez, sus 4 minutos.
Muchas gracias. Lamentablemente, como fui insultado, fui acusado de mentiroso al final del anterior bloque, voy a primero decir que aprenda a leer a la calle. El programa del Frente Amplio no mandata, hace propuestas, pero el candidato es el que decide y el candidato ha dicho y ha decidido que los impuestos no se van a variar de la misma forma que hicimos en la Intendencia de Montevideo. Lo que sí me asombra es escuchar que en el 2004 estaba todo solucionado. Y como acá estamos hablando de integración social, en el 2004 había 1 millón de pobres. Claro, el señor Lacalle no estaba dentro de ese 1 millón de pobres y claramente me queda claro, me reafirma de que gobierna para los privilegiados y por lo tanto no le importan de que hubiera 1 millón de pobres. Ese 1 millón de pobres hoy no está. Hoy se bajó a un 8,6% de un 34% que había. Por lo tanto, decir que en el 2004 estaba todo solucionado, eso sí, es interpretar de una forma muy engañosa, por no decirlo de otra forma, lo que son los números y lo que son las realidades. Vayamos entonces ahora a lo que es el tema que nos involucra. Sin duda la seguridad es un tema prioritario, lo es para Daniel Martínez y lo va a ser para el presidente Daniel Martínez también, porque estamos absolutamente convencidos que es un tema en los cuales como sociedad y como gobierno no hemos logrado todavía derrotar muchos de los aspectos fundamentales que afectan la vida de la gente. Y es cierto, es un tema de derechos humanos. Nos preocupa y nos va a ocupar el solucionar los problemas de seguridad para que la gente viva en paz, para que la gente pueda desarrollarse. En estos días me pasó 3 veces reunirme con gente que me decía, gano mejor, tengo auto, veraneo, vivo mucho mejor, por más que en la calle eso no le interese, que muchísima gente que no podía hacerlo lo hiciera, pero sin embargo me siento inseguro y lo entiendo. Por eso es que nosotros estamos dispuestos a trabajar y devolverle la paz y la tranquilidad a los uruguayos y a las uruguayas. Ya hicimos 12 propuestas que involucran muchas de las que la calle mencionaba en este momento y por suerte en algo coincidimos. Tenemos 2 proyectos muy diferentes, pero en definitiva por suerte en algunos temas coincidimos. Pero nosotros tenemos agregado a esas propuestas algunas de las cuales van a la eliminación de las bocas de pasta base, multiplicando los operativos Mirador, como ya se hicieron varios, devolviéndole a la gente, al barrio, el dominio sobre su territorio, la calidad de vida. Como también hemos dicho, de utilizar la tecnología con la capacidad de reconocimiento facial, llevando a 10.000 las cámaras. Como hemos dicho, coincidimos fortaleciendo las comisarías de forma de que haya una presencia en el barrio y cercanía, multiplicando el número de pagos para tener la vigilancia preventiva, pero además duplicando, llevando a 4.200 el número de Guardia Republicana. Guardia Republicana que fue creada en el 2011 por el gobierno del Frente Amplio, que se ha caracterizado por su profesionalización, por su bajísimo nivel de corrupción, que lamentablemente desde hace muchísimo tiempo no se puede decir lo mismo en el Ministerio Interior, aunque ha bajado y es una tarea de todos, pero utilizando a la Guardia Republicana, extendiéndola a todo el país, para repetir lo que se hizo en Salto, poniendo bases en Salto, en Colonia, en Maldonado y en Rivera, y poniendo destacamentos en cada lugar del interior con disponibilidad técnica de helicópteros para responder rápidamente en cada lugar. También queremos hacer que en las cárceles sean realmente lugares de recuperación de los presos. Está bien que se premie con la reducción de la pena, se trabaja y se estudia, pero no queremos premiar el trabajo, queremos premiar a los que se recuperan. Vamos a eliminar la posibilidad de que aquellos que reinciden puedan descontar pena por el lado del estudio y del trabajo. Aquel que quiere reintegrarse en la sociedad, que lo haga. Aquel que ha decidido continuar el camino de la delincuencia, que pague las consecuencias. Bien, y ahora pasamos al espacio de debate abierto, donde cada candidato presidencial va a tener 5 minutos para debatir, que los va a tener que administrar como una especie de cuenta corriente, donde se pueden preguntar, interrumpir, bueno, ustedes verán, interpelar. Bueno, el turno ahora le toca con Lacalle Pou. Sí, 2 cosas. El día que yo le quiera decir mentiroso, se lo voy a decir directamente. Lo dijiste. Lo digo con palabras, por suerte. No te habrás dado cuenta, no tengo lo dijiste. que mandar a decir las cosas. Segundo, lo que yo leí del 2004, no lo escribí yo, lo escribió Tabaré Vázquez, Astori y los ministros. Pero, ¿sabe quién dijo esta frase? A ver si le suena. Octubre del 2010, después de un proceso de gobierno. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Leal lo dijo, en el semanario Búsqueda.
O sea, no Me sé encantaría quién, ver el contexto. sé Hacia a el quién- golazo no puedo No sé contestar. a quién se refiere cuando dice que uno gobierna para los ricos o no. Es interpretar la sensibilidad del otro. Yo entiendo el nerviosismo, entiendo la preocupación y entiendo también el cambio de discurso y el endurecimiento del discurso en materia de seguridad. Lo que pasa es que lo que está pasando afuera no es lo que está proponiendo el Frente Amplio. Y capaz que logramos que en algún momento esos errores que están diciendo que cometieron reconozcan algunos. Y le voy a dar otra oportunidad a Daniel Martínez. Por ejemplo, ¿fue una equivocación, fue un error la ley de liberación de presos que liberó injustamente al barrer a presos sin tener en cuenta si estaban prontos para reinsertarse en la sociedad? ¿Fue un error? ¿Es un error sostener a Bonomi, el peor ministro en la historia, en lo que hace esa cartera? ¿Fue un error votar en contra de aumentar las penas a los violadores en su momento? ¿Fue un error vaciar las comisarías? ¿Es un error plantear, como lo hizo el subdirector de la Policía Nacional, que la policía retroceda para evitar un daño mayor? ¿Fue un error construir la cárcel de Punta Rieles, que de alguna manera sobrepasa o contradice las normativas o lo que hoy se establece en el mundo? ¿Fue un error dar de baja el plan 7 zonas? ¿Fue un error, una equivocación darle de baja? Porque hoy están planteando más barrio, ¿verdad? Plantearon 7 zonas. Más barrio, más convivencia. en realidad. Plantearon 25 barrios más en aquel momento. Y no solo que no hicieron los 25, sino que terminaron con el plan 7 zonas. Entonces, yo entiendo que estamos en campaña electoral, entiendo que el candidato del gobierno tiene que decir lo que va a hacer, pero saben que hace 15 años que tienen recursos. En este tema, aparte, no es por falta de policía y no es por falta de recursos. En el 2005 el presupuesto para el inciso del Ministerio del Interior eran 200 millones de dólares. En el 2015, 800 millones de dólares. El Frente tiene un tema ideológico con la seguridad pública y por eso no lo han solucionado. Pero de nuevo, capaz que tenemos hoy la posibilidad para que esos errores que el Frente Amplio dice hoy públicamente que han cometido, se reconozca uno. No lo logramos en el bloque anterior, veremos si en seguridad pública capaz que lo logramos. Martínez. Bueno, muy bien. Primero, me alegra que reconozca lo que ha sido la inversión en seguridad, porque sin inversión los problemas no se solucionan. Antes de 2005, los policías tenían que comprarse las balas a veces. Tenían que hacer la colecta para ponerle combustible a los patrulleros. Andaban con uniformes que parecían harapos, no uniformes. Entonces, cuando uno habla de quién apoya a la policía, creo que queda claro quién ha apostado y quién ha dignificado la labor de los policías para que puedan cumplir su tarea en un marco absolutamente difícil y complejo. Decir que no utilizamos las herramientas para guardar las fronteras. Yo la vez pasada le decía a un periodista que me decía lo mismo. Le digo, tú estás diciendo que la nación más poderosa del mundo, con los medios más tecnológicos más importantes del mundo, son bobos. Tienen todo. Tienen ejército, Guardia Nacional, tecnología, y sin embargo le entran miles de toneladas de droga todos los años. Parece que fuera facilísimo. Yo creo que se empieza mal si no se entiende o no se tiene la capacidad de entender los problemas. Después, yo lamentablemente creo que la ley de presunta defensa es como dijo un asesor colorado, es como darle un escudo de plástico a la policía, porque es sentirse seguro cuando en definitiva lo único que va a asegurar es más violencia y más muertes. Y le recuerdo, no se necesita eso. Este año van 31 delincuentes muertos y ni un solo policía procesado. Por lo tanto, no hagamos un problema de algo que no es y no corramos el riesgo de entrar en una espiral que realmente es pura demagogia electoral, pero no conduce absolutamente no es demagogia, a el nada. gatillo fácil lo tienen los delincuentes, hoy No, usted sabe bien que lo tienen los bueno, delincuentes. y la policía tiene las herramientas, ya lo ha quedado comprobado. 31 delincuentes muertos y ni un solo policía procesado, porque en todos los casos se pudo justificar que era lo correcto. Nosotros, lo que nos queda claro es que vamos a estar del lado de las víctimas del delito y vamos a trabajar en el tema, aprendiendo de errores y, por supuesto, ¿Cuáles son los apelando a errores? toda la tecnología como para solucionarlos. Nosotros hemos propuesto medidas que, en definitiva,
reconocen de que hay cuestiones que se dejaron de hacer, como es el Plan 7 Zonas, que cuando decimos 25 barrios, más convivencia, lo estamos haciendo. Pero ya los propusieron los 25 barrios. Tiene la palabra. Dieron 7 y después propusieron 25. A ver, doctor Lacalle Pou, vamos a guardar... No acepta las brevemente, reglas, cerramos no califica, no cerramos acepta el las planteo, reglas. Martínez. No, yo paré. Lacalle Pou. No, Yo paré. ¿Ya terminó? Todo tuyo. Todo Perfecto. tuyo. La ley de patrulla de frontera es un texto legal que no están aplicando. Yo no hablo ni de Estados Unidos, ni de México, ni de otro país. Tenemos un texto legal, sabemos que tenemos un problema de ingreso a narcotráfico, de ingreso y de egreso. ¿Y por qué no se aplica la ley? Están pensando usar drones, tenemos allí las Fuerzas Armadas para patrullar, es un rol moderno de las Fuerzas Armadas el combate al narcotráfico. ¿Por qué no lo usamos? Porque lamentablemente, de nuevo, la ideología. Y aunque uno ya no sabe qué pensar, porque el Frente Amplio hace un programa de gobierno y después viene el candidato del gobierno y dice que no lo va a aplicar. Entonces, me imagino que tampoco debe ser cierto, porque a mí me llamó la atención esto que dice el programa de gobierno en tema de drogas, profundización del análisis y la generación de propuestas de cara a la regulación de los otros mercados de drogas ilegales como estrategia privilegiada de gestión de riesgos y reducción de daños. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el programa del Frente Amplio? ¿Que se va a avanzar en la legalización de otras drogas? ¿Esto es lo que dice el Frente Amplio? ¿Eso es lo que sostiene el candidato del gobierno? ¿O también está en contra del propio programa de gobierno que tiene que llevar adelante? Como decíamos, el programa del Frente Amplio es un programa muy vasto que tiene muchos planteos y que por supuesto que son recomendaciones. Después es el candidato quien gobierna y quien decide. Yo lo vuelvo a decir, yo no niego, ideológicamente no tendría problema, o por lo menos en teoría, del papel del ejército en la frontera. El problema que queda demostrado que hoy por hoy no es el problema de quién vigile, sino de cómo se vigile y de qué forma se tengan herramientas tecnológicas y se esté con un servicio de inteligencia y de coordinación en la región que pueda realmente servir. Si no, si es para sacarlos a pasear, los sacamos a pasear, no hay ningún problema. No se trata solo de sacar a pasear los militares, que aparte hay que ver si tienen la especificidad y las capacitaciones, porque eso implicaría, por supuesto, darle la especificidad y las capacitaciones. Acá lo que se requiere es justamente tecnología, inteligencia, interacción con la región para tener los datos. Lo vuelvo a decir, Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, con toda la tecnología, no logra frenar la entrada de droga. Ojalá fuera tan fácil cerrar de un día para otro nuestras fronteras y evitar que este drama, tanto del consumo de drogas en Uruguay, que nos hemos comprometido a eliminar las bocas de pasta base con la aplicación del operativo Mirador, como Uruguay, país de tránsito, fuera un problema simplemente de poner al ejército a vigilar las fronteras. Sí, yo entiendo la incapacidad operativa. Yo creo que es una incapacidad de mando. Porque no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de tantas cosas. Moravito se fue caminando de Cárcel Central. No estamos hablando de satélite, radar, estamos hablando de hacerse cargo, de ejercer la autoridad. Y si el propio gobierno impulsó una ley, ¿por qué no la aplicamos? ¿Por qué nos amputamos herramientas que son necesarias para controlar el narcotráfico? Martínez. No, yo creo que, por supuesto que es todo opinable y ya lo he vuelto a decir, para mí no es un tema ideológico y de repente capacitándolos, lo que simplemente quiero decir es que esa forma tan fácil, tan de no haber tal vez nunca trabajado en la gestión y la experiencia como para solucionar los problemas es lo que lleva a hablar con tanta facilidad. De todas formas, yo creo que la autoridad hay que tenerla en todos los aspectos de la vida y hay que generarla, ¿no? Yo creo que hay cuestiones en que los cuales uno tiene que mostrar en su práctica cotidiana que genera la confianza. Y yo por eso creo que eso implica trabajo, responsabilidad, seriedad e inteligencia para hacer las cosas, pero también cumplimiento, porque en definitiva uno tiene que ser el primer ejemplo en la vida. Y por eso creo que para tener autoridad hay que por lo pronto cumplir con las tareas que uno se le encomienda y los ciudadanos le encomiendan. Por eso no entiendo cómo se puede hablar tanto de autoridad cuando de repente en las propias comisiones del Senado la calle estuvo faltando un 33% de las comisiones que tenía que haber participado, de las 3 comisiones que tenía. Hay que predicar con el ejemplo. Eso es lo que yo quise decir al principio. En la vida he sido un hombre de trabajo, de responsabilidad, que he trabajado 14 horas por día, he dado la cara, he corregido cuando me he equivocado y por eso me siento con autoridad para liderar un proceso donde realmente terminemos con el flagelo de la seguridad y en la defensa de los ciudadanos.
Gracias, Daniel Martínez. Doctor Luis Lacalle Pou, vamos a una breve pausa y continuamos este debate presidencial rumbo al balotaje del 24 del corriente, el 24 de noviembre. El tema será desarrollo humano, vivienda, salud, seguridad social. Ya seguimos. Continúa el debate presidencial de cara al balotaje. Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, los candidatos a la presidencia de la República. El próximo 24 del corriente, los ciudadanos del Uruguay definirán. Pilar toca en este bloque el eje temático desarrollo humano. Bien, y en desarrollo humano tenemos temas como la salud, la vivienda, también seguridad social, la cultura y el deporte. En estos primeros 4 minutos iniciales de exposición, el primero en intervenir será Daniel Martínez. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que en este bloque podamos escuchar alguna propuesta. Hasta ahora se repite lo del debate anterior. 0 propuesta, mucha acusación, mucha tomar cuestiones, a veces con interpretación, lo cual es válido, estamos en democracia, pero 0 propuesta, la verdad que nos confunde. También se habla de agresividad, yo creo que cada vez que le veo levantar el dedito a la calle me digo, epa, ¿qué pasa? ¿Me va a pegar? No, pero no. Creo que hay que controlar, todos nos tenemos que controlar la agresividad. Yo creo que este es un tema en el cual nos sentimos muy cómodos, la verdad, y a su vez tenemos un gigantesco desafío de seguir avanzando como país. Uruguay es de las naciones que tiene mejor índice de desarrollo humano en Latinoamérica y un lugar destacado en el mundo. Eso no es casualidad, porque tampoco era así. Aunque parece que las cosas que miden se miden igual en todo el mundo y que al Uruguay le dan bien, parece que para Uruguay, según la oposición, según la calle, eso no valiera. Pero es así. Sin duda, lo vuelvo a decir, había 1 millón de pobres en Uruguay y hoy hay un 8,6% y nos preocupa y nos vamos a ocupar del problema. Por eso entendemos que tiene que haber una verdadera nueva generación de políticas sociales. Ya ha sido un paso, se solucionaron montones de emergencias, ahora hay que dar una nueva generación de políticas. A mí me gusta hablar del empoderamiento de la gente, no tanto ayudar, subsidiar específicamente, aunque tiene que haber subsidios específicos, sino, como dice el dicho, dar la red y enseñar a pescar y no dar el pescado. Creo que estamos en esa situación. Y creo que tenemos las posibilidades por todo lo hecho. Muy diferente sería si no se hubieran dado los pasos que hemos dado como nación. Uruguay, hablando de educación, pasó de 560 millones de dólares, que es parte fundamental del desarrollo humano, a 3.000 millones de dólares. Y algunos podrán decir, los resultados no están. Yo creo que algunos resultados no están, en particular lo que es la finalización por parte de nuestros muchachos y muchachas del ciclo de enseñanza media, que tenemos que avanzar por más que los últimos datos están empezando a dar mejor. Pero lo que sí es un orgullo es decir que uno va a capitales departamentales, a ciudades medianas o a pueblos de 1000 y pocos habitantes y sabe cuáles son los edificios más destacados. Algunos le dicen inclusive, como en Tosca Escaraguatá, la nave espacial. Son los liceos, son las escuelas, son los CAIF, son las UTU que construyó este gobierno y que antes quienes dan cátedra de educación no invertían para tener infraestructura de calidad. Ni que hablar lo que es la enseñanza de inglés, que ya reconocía a nivel regional y mundial lo que se ha mejorado y hoy el 99 y pico % de los niños que van a la escuela aprenden inglés. Yo creo que igual de todas formas hay que seguir avanzando.
Hay que seguir avanzando porque el Plan Ceibal ha sido una formidable herramienta, pero hay que extenderla a cuarto, quinto y sexto. Hay que también encarar dentro del desarrollo humano el tema de la vivienda, para lo cual nos comprometemos y proponemos, nosotros sí hacemos propuestas, a invertir, a duplicar la inversión en vivienda y a también apelar a nuevas formas de utilizaciones tecnológicas que permitan construir de forma más barata. Estamos hablando de llevar a 320 millones de dólares la inversión en vivienda. También apoyarnos, por supuesto, en los cooperativistas y todos los movimientos sociales que tanto contribuyen y han demostrado organizar la sociedad para ayudar a solucionar el problema. Pero también tener una política de fondos de garantía y de subsidio de alquileres. Hay sectores de la sociedad, hay sectores etarios que muchas veces no sirve una solución de una vivienda, sino que hay que ayudarlos a tener la accesibilidad a través de fondos de garantía, a través de subsidios, como para que accedan a un alquiler y a partir de un momento de su vida sí puedan soñar en lo que es una vivienda propia, lo cual es posible. Y bueno, vamos a hablar en la próxima etapa de todo lo que se refiere a salud, cultura, etcétera, que no nos dio el tiempo. Gracias, ingeniero Daniel Martínez. Le damos la palabra para sus 4 minutos sobre temas de desarrollo humano al doctor Luis Lacalle Pou. Sí, a mí me gusta ser coherente y en el debate pasado ya dije que no soy hipócrita. Nunca he dicho que no ha habido inversión social. De hecho, el Uruguay social es más viejo que el agujero del mate. Ahora, decir que nunca se hizo nada es ir a hablar del pasado. Yo no vine a hablar del pasado. Vine a hablar del presente y del futuro, pero ya que se hace referencia. Entre el 90 y el 94, 40 liceos, 5 centros regionales de profesores, 6 nuevas escuelas técnicas, 5 internados rurales, 32 centros de enseñanza asistida en medio informático, 8 centros regionales de informática. Comenzaron a funcionar las asambleas técnico-docentes, verano solidario en las escuelas, curso de verano para educación media. Se ejecutó el programa de educación sexual, programa de inglés en las escuelas públicas, Servicio Nacional de Orientación Vocacional, se construyó la Facultad de Ciencias Sociales, 120 aulas de informática conectadas en red, se alcanzó 155.000 niños en plan alimentación escolar y podría seguir. No hay que ser hipócrita, yo no lo soy y por eso reconozco que el Frente Amplio ha hecho cosas como todos los gobiernos que han pasado por el país. Ahora, después del presupuesto que se ha tenido, después de la bonanza económica, 4 de cada 10 estudiantes en nuestro país, 4 de cada 10 abandonan educación media. Y si vamos al quintil más bajo, 9 de cada 10. Y eso no lo digo yo, lo dice el INED. El INED dice que en el gobierno del Frente Amplio, en el análisis de los datos, la asignación de recursos no siempre favorece a la población más vulnerable. A medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta la concentración de docentes de grados bajos. El comportamiento encontrado no corresponde a una asignación diferencial de recursos que promueva la equidad, gobierno del Frente Amplio. El sistema no está logrando volcar más recursos salariales a los centros con mayor vulnerabilidad. ¿Y qué es consecuencia de eso? El 29% de desempleo juvenil, 29% de nuestros jóvenes están desempleados, Daniel Martínez. Y tenemos un presupuesto enorme en el MIDES, 270 millones de dólares con los impuestos de los uruguayos. Y nadie controla nada. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Interna de la Nación, no se evalúan si las políticas han sido exitosas. Tenemos un déficit habitacional de 70.000 viviendas aproximadamente. Tenemos 190.000 uruguayos viviendo en asentamientos. Tenemos poblaciones con necesidades especiales como los diabéticos, los celíacos, los discapacitados que no están teniendo una atención integral, no tienen los recursos que necesitan. Y después las personas en situación de calle. Usted conoce bien porque le mandó cartas al presidente de la República pasándose la pelota de un lado al otro. Y por eso tiene que haber un Estado presente, tiene que haber un gobierno proactivo, responsable, que genere herramientas y oportunidades. Y lo primero es no dar un uruguayo por perdido. Allí hay que trabajar en políticas de vivienda. Viviendas para los sectores más populares. Nosotros acompañamos en su momento el proyecto de ley de unidad popular, que obviamente no tenemos coincidencias ideológicas, pero era un buen proyecto. Tenemos que trabajar con una educación pública de calidad, la elección de horas. Tenemos a EDUBI 21, que es un gran acuerdo nacional. Allí están sentadas las bases para mejorar la educación.
comunidades educativas estables, formación docente, la elección de horas que tanto le ha costado al Frente Amplio. Tenemos que tener un bachillerato agrario a distancia. Tenemos que enseñar habilidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Un plan de regularización de asentamientos urgente, alquileres sin garantía, y tenemos que evaluar las políticas públicas y las políticas sociales. Bien, ahora comenzamos en los minutos de debate abierto. Con esa cuenta corriente de 5 minutos comienza Daniel Martínez. Bueno, primero que estoy contentísimo. Hubo propuestas ahora, primera vez en un debate y medio, hubo propuestas, aplaudamos. Y de aparte, pucha, coincidimos en unas cuantas, me alegro. Yo no había mencionado, pero a mí me preocupó, no me correspondía directamente, aunque la Intendencia avanzó en la construcción de un albergue diurno y uno nocturno para gente en situación de calle. No era nuestra competencia directa, pero contribuimos. Pero estoy totalmente de acuerdo. No es digno que nadie viva en la calle. Me parece raro que se preocupe tanto por 2.000 ciudadanos que nos tenemos que ocupar y no se haya preocupado, haya dicho que hubiera estado todo bien en el 2004 cuando había 1 millón de pobres. Era bastante más grave. Pero no bueno, recuerdo haber dicho eso. Lo que creo que, aparte, bueno, si nos pusiéramos nosotros a hablar de los gobiernos blancos que él mencionó, también habría que hablar de Focoes, de Berríos, de Pan de Azúcar, bueno, de un montón de cuestiones, pero yo no me voy a dedicar a hablar de eso, que son elementos... Hasta igual envidio, mirá que están hasta las manos ustedes. Mirá que, hasta las manos, y cerca tuyo. Me van a sí, adelante, Daniel Martínez. Si yo creo que el amigo... Puedo interrumpir, de eso se trata, de tener un diálogo. Está agresivo, pero no importa, No. Yo respeto. Yo lo que sí creo es que la educación no solo tuvo avances importantísimos y viene en un grado, que por supuesto habría que haber ido más rápido, un grado de avance, sino que aparte se dan cosas maravillosas, algunas de las cuales fue a pesar del Partido Nacional, ¿no? La UTEC no fue votada, tuvo que haber rebeldía de diputados del interior del Partido Nacional para que saliera. Y el UTEC que ha permitido, junto con la extensión de la Universidad de la República al interior de la República, que mucha gente del interior de la República que no tenía los recursos para poder mandar a sus hijos a estudiar, a tener un futuro, hoy lo puedan hacer. Hoy por hoy tenemos un sistema en el cual nosotros venimos reafirmando, además, hablando de vivienda, que queremos construir albergues para que esos muchachos que salen de sus departamentos al departamento vecino de Montevideo no tengan que pagar la vivienda, puedan tener su lugar donde ser acogidos y aliviarle a los padres para generar la verdadera igualdad de oportunidades y la verdadera igualdad de punto de partida. También recordamos lo que ha sido en cuanto a desarrollo humano, la salud. 700.000 uruguayos tenían cobertura de salud con su trabajo. Hoy con el FONASA, tan discutido, tan poco aprobado, tan discutido muchos artículos, son 2,5 millones. ¿Y qué estamos proponiendo nosotros? Extender el FONASA a los muchachos entre 18 y 23 años para que en esa edad, donde o están estudiando o están insertándose en el mercado laboral, tenga cobertura de salud. Y estamos proponiendo extender el FONASA a la salud mental, a la salud bucal, a la atención de adicciones y a la rehabilitación a aquellos que han caído en las adicciones. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que tenemos una política específica para mejorar la calidad del desarrollo humano. Ni que hablar de la cultura o el deporte, que daría mucho tiempo, pero sí queremos decir algo porque hace a un sector de la sociedad que, si bien al mejorar los salarios, que dudamos, tenemos el beneficio de la duda, que al dejar los consejos salarios, tener las potestades que tengan, al tener la duda que sigan creciendo los salarios reales, seguramente eso va a impactar en que las jubilaciones dejen de crecer como han crecido. Queremos aumentar las jubilaciones más bajas. ¿Y de qué forma? Recuperando por lo menos en las 150.000 jubilaciones más bajas algo que sacó la dictadura, que es el aguinaldo para esas 150.000 jubilaciones más bajas. Y si quieren les digo, son 40 millones de dólares, ya presupuestados. Realismo mágico. Después me gustaría sumar las propuestas del candidato del gobierno y ver dónde va a sacar la plata, porque todavía no sabemos cómo va a bajar el déficit. Para no dejar pasar todo lo que dice, porque puede darse por bueno algunas cosas, había un apoyo al UTEC. Lo que no había es un apoyo al cogobierno. Y a mí me gustaría que hable hoy con las autoridades de la UTEC a ver qué dicen en esta transición que tienen, si están de acuerdo o no con el cogobierno. Es bueno, yo estuve reunido con ellos, es bueno que se reúna a ver lo que le van a contar. Tengo amistad con varios de ellos. Con respecto, pero es bueno reunirse políticamente aparte de las amistades. Da confianza. Las metas asistenciales que se hablan acá,
Fíjense la diferencia que hay en la salud. En una mutualista, los niños de un año correctamente atendidos, 93%. En ACE, 27%. ¿Esa es la igualdad que se pregona dentro del gobierno? Cuando se habla de embarazadas correctamente controladas, estamos hablando todos los uruguayos y todos los políticos, por suerte, de primera infancia. Y estamos hablando aún antes de nacer, desde la gestación y llevar adelante el embarazo con cuidados. En una mutualista, esas embarazadas correctamente controladas, 98%. ¿Sabe cuántas embarazadas o qué porcentaje de embarazadas son correctamente controladas en ACE de Montevideo? El 8,8%. Entonces, de nuevo, el discurso, de nuevo, campaña electoral, quedan 11 días, hay que salir a remendar lo que no se hizo. Quizá ahora en este bloque tengamos suerte que el candidato del gobierno acepte errores puntuales, errores que están diciendo que cometieron y que todavía no he logrado saber uno. Y hay uno que, por ejemplo, es combinado. A ver, ¿cómo es? Bien. ¿Cómo es eso? Dejar ir a Filgueira y a Mir, los encargados del cambio del ADN de la educación, ¿fue un error? ¿Fue una equivocación? ¿Es un error sostener a María Julia Muñoz, ministro de Educación? ¿Fue un error del gobierno decretar abruptamente la esencialidad y después desestimar la medida? Y esta capaz que me la puede contestar y le voy a dar unos minutos si quiere. No destinar mayores recursos a los más vulnerables, lo que yo le decía a Linet. ¿Eso fue un error? ¿Fue una equivocación? Muy bien. Bueno, nosotros vamos primero. Ya lo vuelvo a decir, yo no puedo explicar cada vez de vuelta todo. Ya explicamos la vez anterior, en el debate anterior, cuál era nuestra política para bajar el 2% del déficit. Tiene mala memoria, ¿qué le vamos a hacer? Vuelvo a decir, problemas siempre hay en todos lados y nosotros vamos a una segunda generación de política de salud, pero de 700.000 a 2,5 millones, ni con peine fino se la puede sacar nadie. Fue un avance descomunal. Y la verdad, uno mira encuestas de satisfacción de la salud y mira que en general los números que él da no son los que yo tengo. Al revés, hay una buena aceptación en cuanto al servicio. Sobre Filgueira, si querés, hablamos toda la vida. Me vota y es un amigo, que lo cual lo tengo como una referencia, aunque pueda no coincidir exactamente en todas las cosas. Pero por algo vota Daniel Martínez y Mir también, y no votan a la calle Pou. Sobre la educación, nosotros estamos convencidos. Los mejores no están siempre a un lado y yo estoy dispuesto a aceptar que hay buenos en todos lados. Por supuesto. Yo también puse a un cuñado de tu candidata a la vicepresidencia, director de División Saneamiento, Mauricio Fernández, siendo del Partido Nacional, no le miro los pelos, y preguntaban a ANCAP cuánta gente de todos los partidos puse. Yo lo hice siempre, no lo prometo, ya lo he hecho. Y en educación, claro que hay 1000 cosas y algunas coincidimos. Centros estables, profesores permanentes, centros amigables, integración del barrio. Y hay que saber algunas cosas, porque si no, le cargamos todas las tintas a la educación. Estuvo el otro día un pope en la enseñanza, Hargraves. ¿Sabe lo que dijo? Los docentes y los centros docentes inciden un 20% en la educación de los botijas. Todo el resto es sociedad donde vive, características de todo un poco. Entendamos la globalidad de los problemas. De nuevo, el programa del Frente Amplio, ¿sabe lo que dice? De las comunidades educativas, el peso de los centros educativos. Dice, la resolución de los problemas de la educación no descansa centralmente en la ampliación de márgenes de autonomía de los centros educativos. Pero como todavía no he escuchado reconocer errores, voy a apelar a alguno más. El año pasado hubo un recorte diálogo de sordo, esto no importa, dale. El año pasado hubo un recorte fuerte del INDA a los más vulnerables. No lo denunció el Partido Nacional, lo denunció el sindicato. Casi al mismo tiempo el MIDES contrataba cooperativas de choferes. Eso fue un error. Fue un error haber incumplido un compromiso firmado por todos los candidatos a presidente. Lo firmó Vázquez, lo firmó Bordaberry, lo firmó Mieres y lo firmé yo. De destinar algo que Daniel Martínez habla mucho, que es la ciencia y la tecnología, que es la investigación. No, la practiqué. Lamentablemente... Yo trabajé y la practiqué. Lamentablemente el gobierno del Frente Amplio incumplió con el 1% de la investigación, ni que hablar con el 6% a la educación. Y por eso, insisto, yo entiendo que tengan que cambiar de discurso,
pero también cuando uno ha hecho compromisos y no los ha cumplido, no genera el beneficio de la duda. No genera el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los asesores del gobierno son los asesores de Daniel Martínez. Y ahora no solo son asesores, sino que son gobernantes que fracasaron en sus áreas y hoy Daniel Martínez los tiene como candidatos a ministro y tiene sus principales asesores. Entonces, con todo respeto, porque yo soy respetuoso, yo no agredo, ni levanto la voz, ni insulto, ni digo que alguien me genera miedo si puede llegar a ganar. Eso lo hace usted en campaña electoral, lamentablemente. Tengo el beneficio de la duda que hace un rato de que me acusó de mentiroso, si prometieron, incumplieron y los mismos ahora prometen, yo desconfío y la población también tiene el derecho a desconfiar. Y por eso estos momentos, si se reconoce el error, quizá sean más confiables. Bien, vamos ya a una nueva pausa y seguimos en el debate presidencial del cara al balotaje 2019, enmarcado en la ley 19.827 con la organización de la Corte Electoral. Ya seguimos. Estamos iniciando el cuarto bloque de este debate presidencial, el primero por ley en Uruguay. Y el tema central de este bloque tiene que ver con la visión del país y el rol del Estado. Y como corresponde, por los sorteos establecidos, le damos la palabra para los primeros 4 minutos de exposición a Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Primero y antes que nada, el Uruguay como pueblo, el Uruguay como nación. Uno sueña con una nación integrada, con una sociedad sin fracturas. Y allí tiene que haber un Estado presente, un Estado activo. Y para eso la generación de igualdad de oportunidades y de herramientas. Hablábamos hoy más temprano de la educación, hablábamos hoy más temprano de la vivienda, y la vivienda conceptualmente no solo el techo, sino además el barrio en el que uno vive. Un Estado presente y proactivo en la generación de impulsos económicos para que la gente se pueda desarrollar. Y entre otras cosas hay que entender los desequilibrios geográficos, la descentralización real de nuestro país. Algunas veces desde Montevideo no se termina de percibir las dificultades que se tiene en el interior del país, en ciudades, en pueblos y en la propia campaña. Y para que haya descentralización real tiene que haber conectividad férrea, conectividad vial, conectividad de Internet, cada vez más importante en los distintos sistemas y subsistemas productivos. Tenemos que trabajar en el transporte y la logística, que es un tema que a mí me obsesiona. El río Uruguay, la hidrovía del río Uruguay, ese proyecto de bypassear Salto Grande y Salto Chico y poder hacer navegable el río Uruguay casi 500 kilómetros adentro de Brasil, va a transformar el litoral, de nuestro país. Estamos en una región convulsionada, este barrio nuestro, y lejos de ser una debilidad, para nosotros es una gran oportunidad. Este es nuestro país estable, este es nuestro país sin grandes traumas cuando hay alternancia en el poder, este país del ordenamiento jurídico que se respeta, este país que tenemos que recuperar la paz y recuperar la seguridad, este país que es el corazón de ingreso, el centro de ingreso al Mercosur, este país, nuestro país, que los gobiernos no tienen complejos refundacionales, que hay una trayectoria que habla de la estabilidad y diferencia de nuestros socios. Un Uruguay en el mundo es el momento ideal para nuestro país. Un país que se puede mover rápido, un país que ande sin mochilas, un país donde la globalización determina y achica distancias,
un chiquilín en el medio del campo ya hoy puede trabajar para cualquier lugar del mundo si tiene conectividad, si tiene formación y si tiene educación. De la misma manera que puede estudiar en cualquier barrio de Montevideo, en las mejores universidades del mundo. Tenemos el sueño de que la globalización es una gran oportunidad para nuestro país. Pero tenemos que ir hacia ese mundo no espera. El conocimiento se duplica cada 3 años y allí no nos podemos rezagar. Fíjense lo que pasó en estos 15 años. La zona caliente del mundo, el Atlántico Norte, dejó de serlo, se fue al Pacífico. En estos días nos enterábamos que la ASEAN establece un mercado con Corea del Sur, con Australia y con Nueva Zelanda, grandes competidores. Hay que tener una actitud proactiva, con un mapa de mercados, con negociadores globales. Sabemos que entre la oferta y la demanda, allí está presente la política y tenemos que tener una acción más fuerte para el desarrollo de nuestra gente en el Uruguay, en la región y en el mundo. Bien, y ahora es el turno de Daniel Martínez sobre su visión de país y rol del Estado. Bueno, primero me alegro haber escuchado que empiezan a aparecer propuestas. Empezaron a aparecer la vez anterior, después de un debate y medio, y ahora también alguna cosa. Y me alegro porque hasta ahora apareció una interpelación, era como si la calle reconociera que yo era el presidente. Y no, creo que no estaba bueno. Lo bueno es un debate de ideas. También decirle que algunas cuestiones, errores de cifras que se manejaron en cuanto a salud y educación, la vamos a contestar por las redes sociales porque obviamente estaríamos mucho rato. Decirle también que yo siempre hablo bien de usted, doctor Lacalle, porque lo que sea una buena persona. Lo que sí me da miedo es las políticas que usted aplica y me da miedo en no saber realmente qué se va a hacer. Cuando se habla de 900 millones de dólares de reducción en 10 meses, que no he encontrado un solo economista independiente, no digo políticos partidarios, un solo economista independiente que pueda explicar cómo se va a hacer sin recortar cuestiones fundamentales que hacen a la calidad de vida de los uruguayos. O una ley de urgencia que, bueno, nadie conoce el contenido y que nos encantaría poder discutirla en profundidad, pero no va a ser eso, ya quedó claro que no. O al haber anunciado devaluaciones, que la devaluación termina implicando inflación y termina implicando que los que trabajan para el mercado interno, que son la inmensa mayoría de los uruguayos, pierdan competitividad. Eso es lo que nos da miedo. Nosotros queremos ser un Estado proactivo, en eso sin duda nos sentimos mucho más cerca de la visión de Valle de Ordóñez que la visión del herrerismo, ¿no? Sin duda, del herrerismo histórico y mucho menos del herrerismo a partir de la década del 90, ¿no? Porque creemos que el Estado es la campana justamente de los más débiles, brindando igualdad de oportunidades e igualdad de punto de partidas. No hay que trabajar solo para los privilegiados, hay que trabajar para el conjunto de la sociedad. Eso implica entender que no hay que agarrar dogmatismos. El Estado no tiene que ser ni grande, ni chico, ni gordo, ni flaco, lo digo siempre. Tiene que ser inteligente. Hay que aplicar tecnología, inteligencia, saber, conocer, saber gestionar, haber tenido experiencia, ¿no? Que yo por eso lo digo como un tema fundamental. Y para eso utilizar las herramientas. Como hoy, yo comentaba que Montevideo acaba de ser premiada en Barcelona en la principal actividad de ciudades inteligentes como el premio número 1 en cuanto a la aplicación de los procedimientos de gerenciamiento de proyectos, lo cual se ve en las calles de Montevideo. Y por lo tanto no creemos en un Estado que en definitiva se hable de privatización de telecomunicaciones o desmonopolización de los combustibles, cuando en definitiva en todo el mundo se sabe que eso termina siendo a la larga un encarecimiento de los combustibles. Sí queremos un Estado inteligente, un Estado eficiente y sobre todo transparente. Por eso que es fundamental que todos los datos, como hizo la Intendencia de Montevideo, estén en la página. Lo que sí vemos que está bien hablar y pedir. El problema que después, cuando vamos a la realidad de lo que pasa en las intendencias del Partido Nacional, vemos que promedialmente el Estado creció solo sus funcionarios en salud, vivienda y educación. Decreció en todo el resto de las áreas. Y sin embargo, en las intendencias, el promedio, hay excepciones, de las intendencias de la oposición aumentó el número de funcionarios y no pasó eso en la del Frente Amplio. En las intendencias de la oposición, en promedio, hay déficit. Lo vuelvo a decir, no en todas, en promedio. En las intendencias del Frente Amplio hay superávit. Por lo tanto, y después, bueno, ¿para qué hablar de las designaciones directas?
41% de las personas que trabajan en las intendencias del Partido Nacional son designación directa. En el Frente Amplio 11 y a nivel de la Administración Central 6. Siempre es necesario algo. 41 me parece demasiado, ¿no? Bien, gracias Daniel Martínez. Vamos a iniciar entonces los 10 minutos de intercambio abierto, 5 minutos para cada uno, para preguntar, remarcar, cuestionar, responder lo que plantea uno y otro candidato en este tema visión país y rol del Estado. Le damos la palabra inicialmente a Luis Lacalle Pou. Sí, me quedé con ganas de conocer la visión país del candidato del gobierno. Capaz que tenemos suerte en estos minutos. Y obviamente era previsible que iba a hablar de esto. Yo tengo un datito acá bien interesante de la intendencia de Daniel Martínez. Los gastos de Secretaría General los multiplicó por 2 del 2016 al 2018. 143 millones. Cuando habla de superávit, Daniel Martínez no sabe que aumentó sabe o no lo dice, que aumentó enormemente las transferencias nacionales del gobierno nacional. Lo tiene claro. Pero cuando habla de despilfarro, cuando habla de la mala gestión, cuando uno ve las licitaciones públicas observadas en las intendencias, la del Frente Amplio en el año 2018, 62%. La del Partido Nacional, la mitad. Yo no quiero que esto se convierta en una pasada de cuentas, porque tendríamos que analizar caso a caso. Pero usted sabe que los asesores de los ministros salen por las ventanas, los adscriptos. Y cuando uno ve los nombres de los adscriptos, de idóneos, de profesionales, muchos de ellos no tienen absolutamente nada. Es clientelismo político. Son compañeras y compañeros del Frente Amplio que hay que darle un trabajo y por eso se gastan $2.684.000 para pagar adscriptos, cuando en realidad el ministerio, el inciso, ya tiene funcionarios. Pero vayamos a la visión país, vayamos a los puertos, vayamos a la relación con el mundo. Imprudentemente, el candidato del gobierno ha hablado de Bolsonaro. A mí me puede gustar mucho o poquito nada cualquier presidente del mundo y de la región, pero son nuestros socios. Brasil es nuestro segundo socio comercial. Hay que trabajar más fuerte con la Argentina. Ya sabemos lo que nos pasó cuando nos enemistamos con la Argentina. Tuvimos 5 años de puentes cortados. Tuvo que venir el gobierno actual de la Argentina para permitir el transbordo en lo que hace la navegación. Fuimos perdiendo carga con Paraguay. Hablando de Paraguay, tenemos que fortalecer la relación Uruguay-Paraguay, tenemos que ser su ventana al mundo. Tenemos que fortalecer el eje Atlántico-Pacífico. Allí tenemos no una oportunidad, una necesidad. Los países de América del Sur han suscrito tratados de libre comercio y acuerdos con los tigres del Asia, con el sudeste asiático, con esos países. Nosotros necesitamos ampliar esa conectividad con los países del Pacífico porque tenemos que ir a ese mundo. En el año 2016, su presidente, nuestro presidente, electo por el Frente Amplio, a viva voz, en noviembre del 2016 dijo que íbamos a firmar un TLC con China. No había hablado con Brasil, no había hablado con Argentina, no había hablado con Paraguay y no había hablado con ninguno de los beneficiados o perjudicados de nuestro país. Vayamos a ese mundo, nos está esperando. El mundo de la tecnología, el mundo del conocimiento, el mundo se achicó y está hecho para nuestro país. Bueno, muy bien. Primero me faltó hablar la vez pasada, en los 4 minutos, sobre el proceso descentralizador, que fue una ley que puso el Frente Amplio a votar y que el proceso descentralizador ha empezado en Uruguay gracias a la iniciativa del Frente Amplio. Pero también descentralización es darle los recursos a las intendencias. Y yo en el Congreso de Intendente me aburrí de escuchar de intendente del Partido Nacional y Partido Colorado decir nunca ningún gobierno, ni blanco ni colorado, nos había dado tanta plata y en fecha como los gobiernos del Frente Amplio. Hechos y no palabras. Yo creo que es cierto, nosotros no nos dedicamos a entrar en detalle de un montón de cuestiones en cuanto a inversión e infraestructura, que se están haciendo muchas y coincidimos con muchas de las que se dijeron,
ni tampoco con lo que se refiere a relaciones exteriores, que por suerte, hoy por hoy, tenemos, por ejemplo, un embajador específico en el Silicon Valley. Y tenemos, por suerte, porque yo llegué a sentir hablar a miembros de la oposición decir que había que terminar con los embajadores del cóctel. Y la verdad que es no entender nada. Yo trabajé en el exterior, viajé muchas veces y nunca conseguí, salvo 2 embajadores, Croce y Aldavalde, que me dieran corte en ninguna parte del mundo cuando habían otros gobiernos. Hoy tenemos embajadores como Luris, como Federico Peraza, pero por no decir, Paraguay y China, pero gente que se mata y que está presente ayudando al desarrollo económico. Y en eso está trabajando y en eso ha habido avances más que notorios. Ni que hablar en cuanto a lo que son las relaciones con los vecinos. Yo lo que dije no me gusta en lo persona, pero que me voy a sentar a hablar con él porque lo eligió el pueblo brasileño, yo no tengo nada que decir. Y con Alberto Fernández no te puedo invitar, mañana almorzamos juntos para conversar de qué cosas eventualmente se pueden hacer juntos como países, pero siempre pensando en construir relacionamiento y la profundización del relacionamiento. Pero bueno, yo habló de algunos gastos superfluos o cosas indebidas del gobierno. Lo vuelvo a decir, 41% de las contrataciones de las intendencias de la oposición son directas, sin ningún concurso. Te invito a los votos en el Parlamento y si no, a un plebiscito para que poder reformar la Constitución y evitar que las intendencias usen indebidamente de forma clientelar los recursos de la gente. Tienen tiempo para seguir el debate. Sí, perfecto. Capaz que logramos la auditoría que me comprometió Daniel Martínez cuando, Andá a la página web, cuando está. íbamos a votar. Eso es desinformación tuya, está en la página web. El Fondo Capital me dijo, yo te envío la auditoría, me quedé esperándola, pero insisto. Ahora te paso el link. Perfecto, le agradezco porque va a ser bien interesante. Con Argentina, con el mundo, con Venezuela, y Martínez lo sabe bien, porque gente muy cercana al gobierno del Frente Amplio, conocida de Martínez, hizo grandes negocios al amparo del poder, lamentablemente, y de alguna forma nos amordazó en criticar y condenar a la dictadura venezolana. No es una cuestión semántica, no es una cuestión semántica, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de muerte, es una cuestión de tortura. Y allí el Uruguay tiene que salir de esa lista triste que nos deja excluido en el mundo. Tenemos que avanzar con acuerdos. Yo hoy más temprano hablaba de que dejamos pasar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tenemos que profundizar las cuotas, los nichos de mercado que se generan rápidamente. Fíjense lo que pasó con China en el sector primario. 200 millones de cerdos sacrificados. Tenemos un problema con la soja y se da una oportunidad con la ganadería. Hay que estar arriba de los temas y por eso tiene que haber un presidente que esté arriba de las cosas. Se le terminó el tiempo, le queda un breve resto a Martínez. Ahí está. No, bueno, no te preocupes. Experiencia yo tengo, porque fui, la verdad, trabajé toda mi vida y fui un exitoso empresario que vivía con la cola de un asiento de un avión recorriendo el mundo y generando negocios y atendiendo clientes. Lo que sí hizo referencia a supuestos amigos que hicieron negocio en Venezuela, y yo creo que hay que tener autoridad a veces para decir las cosas, ¿no? Yo no quería meterme en esto, pero la verdad, todos sabemos que hace poco la vía judicial el gobierno logró recuperar un campo que tenía a partir del año 94, cuando era secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas, el senador Álvaro Delgado. No cumplía ninguna condición para ser colono. Ustedes saben los colonos que requieren, y es lógico. El Estado trata de ayudar a quienes realmente necesitan, quienes se van a radicar y trabajar en el territorio. Era, como lamentablemente se ha dado en esa época, en base a alguna tarjetita, que tengo algunas copias de algunas, en los cuales se recomendaba, y en este caso era por ser secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas. La verdad que yo creo que hay que dar el ejemplo, porque yo creo que ese no es el Uruguay que yo quiero. Yo quiero el Uruguay donde todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y donde no haya privilegios para nadie. Por lo tanto, lamento que haya hecho referencias a cuestiones que en todo caso hay que probarlas. Esto fue probado y la justicia la retiró hoy a instancia del gobierno el campo, pegado a lo de sus suegros, o casualidad además, en Paysandú, porque en definitiva estaba incorrectamente dado. Está equivocado.
Pero bueno, eso es lo que salió. Infórmese bien porque está equivocado. La prensa. Pero bueno, yo lo que Además en de ser definitiva... muy bajo, está equivocado. Bueno, tú... Ah, claro. O sea, los privilegiados pueden decirnos cualquier cosa, que tenemos amigos que hicieron negocios turbios en Venezuela, todo. Nosotros no podemos decir nada, pero no importa, eso es parte Diga la verdad. de la visión, Si dice la verdad, no hay de problema. la visión que cada uno tiene. No, yo lo que realmente coincido es de que Uruguay tiene que insertarse de una forma diferente del mundo, con inteligencia, no con un Estado prescindente, sino un Estado proactivo, haciendo lo que está haciendo, generando embajadas especiales en lugares específicos, como es el Silicon Valley, pero se está planificando hacer una en Guangzhou, en Shenzhen, otra en Dinamarca y en diferentes lugares, generando oportunidades, apostando al conocimiento, a la ciencia y la tecnología, que está muy presente en nuestro programa y en particular en la de Daniel Martínez, porque Daniel Martínez no tiene que explicar de que le importa la ciencia y la tecnología, la practicó y la desarrolló. Un país que entienda y que estoy de acuerdo, logremos alguna vez reconocer que todos hemos construido un hermoso país y no tener estos debates en donde 3/4 partes de los 2 debates fueron para pegarle al gobierno como si fuera una interpelación. Bien, finalizamos este cuarto bloque, vamos a una pausa, a la vuelta de la misma ya llega el mensaje final de los candidatos. Ingresamos en el bloque final, el tramo final de este debate presidencial del cara al balotaje 2019, después de 4 bloques de intenso debate, intercambio de propuestas, es el mensaje final de los candidatos. Bien, y ahora cada uno de los candidatos va a disponer de 1 minuto y medio para realizar ese mensaje y de acuerdo al sorteo realizado previamente, es el turno del doctor Lacalle. Uruguay es un gran país construido por mucha gente de distintos partidos políticos a lo largo de la historia. Y así seguirá siendo. El 27 de octubre la ciudadanía dio un mensaje clarísimo. Comenzó una alternancia para conformar una mayoría parlamentaria, 56 diputados, 17 senadores. Pero los uruguayos son sabios. No se lo dio a un partido político. A un conjunto de partidos políticos le dice, quiero una alternancia plural, quiero muchas verdades, quiero consensos, quiero diálogo, no quiero más una verdad única. Y por eso el 24 de noviembre nosotros le queremos pedir la confianza. Confianza para ejercer la autoridad, confianza para hacernos cargo al fin y al cabo. Confianza para estar al lado del que trabaja, del que se sacrifica, de cuidarlo y entenderlo. Confianza para acompañar al que lo necesita. Un grupo de 5 partidos políticos, un hecho histórico en el país. Suscribimos un compromiso por el país, una hoja de ruta clara. Allí hubo humildad, allí hubo grandeza de otros partidos y se entiende dónde tenemos que ir. Está el grupo de gente, está la hoja de ruta. Les pido la confianza, nos queremos hacer cargo, vale la pena, sabremos cumplir. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Lacalle Pou. El mensaje final del ingeniero Daniel Martínez. Muchas gracias. El 27 de octubre hubo un partido que ganó con casi el 40% y hubo un partido segundo que tuvo el 28%. Hay un acuerdo que, la verdad, lo hemos leído y no solo lo vemos vacío de contenido, sino que además, un día sí, otro no, los propios actores están cuestionando su propio futuro. El Frente Amplio ha sido el partido de las certezas. No es que no haya tenido errores, los ha tenido y por más que no nos han reconocido, los hemos dicho más de unos. Lo que sí queda claro que tiene ante todo sensibilidad humana. Es un partido que ante todo lo que hace lo hace pensando, no en unos pocos privilegiados, sino lo hace pensando en la mayoría del pueblo oriental. Buscando de qué forma se brindan las posibilidades, las oportunidades, el crear un futuro. Por eso las inversiones que se hicieron en educación, en vivienda, en salud, por eso los cambios que implicaron haber recuperado un valor de salario real que nunca se había vivido. Eso en realidad es lo que la gente va a tener que discutir. Nosotros tenemos la certeza de que tenemos la capacidad, como lo hemos mostrado siempre como hombres de diálogo,
de generar los acuerdos. Más de algún dirigente de uno de los que firmó el acuerdo dijo estar dispuesto a dar gobernabilidad en el caso de que ganáramos. Tenemos la certeza que lo mismo que hicimos en la Intendencia, lograr los votos para gobernar en beneficio de todos los uruguayos y los uruguayos. Hemos recorrido el país y hemos recogido de la gente esa alegría y esa certeza. Muchos de los que no nos votaron en la primera vuelta nos van a votar ahora. Por eso el 24 te pido ese voto de confianza para seguir construyendo futuro. Muchas gracias, ingeniero David Martínez, y también al doctor Luis Lacalle Pou, los protagonistas de este debate presidencial. Luego de tantos años ha vuelto el debate político al Uruguay, la cultura del debate, el crecimiento de la política, clave para la democracia, y les reiteramos el agradecimiento. Hablarán los ciudadanos el próximo 24 de noviembre. Efectivamente, también a la ciudadanía que ha estado del otro lado siguiendo este debate. Esperamos que haya sido de utilidad pensando en ese sano ejercicio democrático. Gracias y muy buenas noches.